Bien, buenas tardes. Estamos acá en un encuentro de conversación y diálogo con el profesor Carlos Bustos Reyes, profesor de Historia, Geografía, Educación Cívica de la Universidad Católica Silva Enríquez de Santiago de Chile, una universidad salesiana, una universidad hermana, y que actualmente se encuentra dirigiendo el programa de diplomado de educación en derechos humanos, que me parece que es Así una, es, así es. una cuestión muy importante. Y queremos agradecerte, Carlos, por esta tarde de compartir acá con nosotros y queríamos empezar este diálogo marcando un contexto mundial y latinoamericano que ha tenido un giro hacia la derecha, es un escenario de fondo, ¿no? Que estamos teniendo ahora acá en los gobiernos. Y un poco desde tu experiencia como educador, como investigador, preguntarte qué consecuencias consideras que se aproximan en el campo educativo con este giro hacia gobiernos de diseño más neoliberal y de derecha. Perfecto. Bueno, un gusto saludarte. Gracias por invitarme y estar acá. Creo que estamos en un contexto histórico concreto muy eh, complejo. Y su complejidad tiene que ver con una suerte de evolución histórica que ha ido en retroceso desde el punto de vista que el neoliberalismo o el liberalismo económico y político, particularmente el económico, emergió a partir de 1776, por decir algo con Adam Smith, ¿no? Posteriormente, hasta el año 1930, bregó todo un movimiento de liberalismo a nivel mundial y después del 30, a raíz de la crisis económica de los Estados Unidos y a nivel mundial, viene el estado de bienestar, ¿verdad? Entonces el estado de bienestar viene amparado porque el Estado va a participar activamente en la política y va a dinamizar la economía de las sociedades y eso implica una expansión a nivel mundial bastante importante y particularmente en América Latina, ¿no? Acá surge todo lo que fue la teoría de la cepalina, Uh ¿no? -huh. De la emoción económica y latinoamericana. Y a partir de eso empieza toda una serie de valores, estado de bienestar, educar es importante, fortalecer la educación pública, fortalecer las universidades privadas. Hay una expansión de un pensamiento que se centra en el humanismo y en la buena vida, entre comillas, pero sobre todo en la posibilidad de que los sectores populares, y no solo la élite, vaya avanzando a un proceso educativo formativo que pueda participar activamente en la sociedad y por tanto justicia social. Uh -huh. Luego viene a nivel mundial un renacimiento del neoliberalismo, ¿no? A partir de 1950, Hayek y otros, y viene nuevamente un neoliberalismo. Y eso es lo que nos llega hasta hoy día, ¿no? Con toda la implicancia de esa transformación económica que nos llevó a reducir las barreras a reducir al Estado-Nación como una posibilidad. Y una economía abierta, liberal, etcétera, pero que en sí lleva en su centro lo que es el individualismo, es decir, la sociedad neodarwiniana, me salvo yo mismo, me salvo solo, y por todo eso empieza a influir en la sociedad en su conjunto y va a llegar al mundo de la educación y particularmente al mundo de la docencia, ¿no? Y eso implica estar trabajando por mucho tiempo en la docencia a dos bandas. ¿Cuál banda? Primero, en la educación se forma estudiantes para participar en la comunidad, para ir a resolver problemas sociales, en salud, en educación, en distintas áreas y finalmente nos encontramos con una situación en que los medios de comunicación, particularmente todo el aparato ideológico de los sectores conservadores, empieza a tomar control de las narrativas Uh sociales. -huh. Y Uh esas narrativas particularmente hoy día de las derechas, se vuelven negacionistas hacia los derechos humanos, negacionistas hacia la historia y la memoria, un poco el no mirar la experiencia que particularmente hemos tenido en América Latina. Y se reeditan situaciones críticas. Podríamos decir que el genocidio en Palestina es uno, o sea, el mundo mira sin participar en un genocidio. Lo mismo que ocurrió en el año 1940-45 con el pueblo judío, es decir, hay un contrasentido histórico complejo. Entonces, todo eso inunda el mundo de la educación y nos pone en un escenario complejo desde el punto de vista educativo entre lo que es un valor supremo como es la vida y el buen vivir y lo que es el tener que formar estudiantes y lo que se comunica como experiencia histórica en el presente.
El presente, efectivamente. Y claro, como lo señalas, en estos momentos existen aparatos ideológicos, medios de comunicación que van contribuyendo a esta generación, producción de subjetividades, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que me surge acá es, ¿qué tipo de subjetividades se están construyendo en los espacios educativos cuando tenemos también un contexto de interculturalidad? ¿Qué Ujú. tipo de sujeto estamos produciendo? Por ahí mencionarte que hay todo un tema con la subjetividad, ¿no? La subjetividad del sujeto o sujeta, digo yo también, entendiendo, porque el vocablo sujeto inhibe a un género, entonces el sujeto sujeta, la persona que está en movimiento, está en relación con una sociedad que la construye desde su familia, de sus pensamientos ideológicos, religiosos, etcétera, está en relación con su iglesia que ha participado en ella, un centro cultural, un centro deportivo, y va creciendo también a la luz de los espacios formativos que son los medios de comunicación. Entonces esa construcción de pensamiento llega al presente. Entonces tú tienes un chico de 19 años, de 25, una persona de 34, otra persona de 50, que han sido formadas por este constructo. Y la pregunta sería, ¿de qué manera esa subjetividad que está en el presente, pero que tiene que ver con el pasado y con proyectos de futuro, porque implica cómo interviene hoy día en la realidad para transformarlo y cuál es su movimiento en esa dirección, o es solamente una persona que está en relación con los demás, pero al margen de los demás, y por Ujú. tanto no tiene un proyecto, sino tiene su propio proyecto. Y en ese sentido hoy día ha habido una subjetividad neoliberal que se ha mercantilizado, es decir, nuestra subjetividad, y en eso todos vamos de alguna u otra manera, nuestras mentalidades, nuestras subjetividades se han ido mercantilizando, ¿no? Por las lógicas y la construcción de este aparato, nuevamente, estas narrativas que son hegemónicas. Entonces, en un escenario intercultural es altamente complejo, pero necesario mantener aspectos como son una epistemología que Ujú. permita poner en movimiento un proyecto de transformación. Pero un proyecto de transformación que implica a la persona, al sujeto, que se detenga en el presente, mire cómo fue construido en el pasado y qué es lo que quiere hacia el futuro. Segundo, que valore a su padre, a su madre, su historia. Es decir, cuando decimos vamos a valorar a nuestros ancestros, partir por valorar a nuestros padres, madre, abuelos, etcétera, y de ahí extendernos en toda la línea que tengamos, ya sea consanguínea, étnica, en fin. Sobre esa base uno podría partir diciendo soy un sujeto en movimiento. Entonces, lo importante es que esa subjetividad yo no sea reducido a un rol y una función. Porque si soy reducido a un rol y a una función, voy al cumplir. Y si voy al cumplir, voy a ser un profesor que llegue a la universidad o a la escuela, paso mis materias y simplemente ese es mi rol y voy al final de mes a cobrar mi dinero para cubrir mi sistema de necesidad, que es fundamental y eso no Ujú. está en Ujú. discusión. Pero ahí hay un punto importante. Para la intercultural, la historia y la memoria, la persona como protagonista de su experiencia y el conocer la diversidad de culturas y experiencias que hay es fundamental, pero para valorar y valorarnos. Valorarme como persona que vivo en este contexto, soy parte de una historia, y valorar al otro con el cual me construyo en una realidad, porque sin el otro yo no existo. Es decir, de cierta manera, mi existencia individual es una ficción, porque sería un tipo tremendamente deprimido al no estar en relación con otro humano. Otro, Y por claro. tanto, y además es una ficción porque yo porto en mi cuerpo a otros. ¿Y en qué sentido? El pensamiento, la palabra, el vocablo. Mi ropa fue elaborada por otros y yo la debo valorar. Cuando nosotros decimos, oye, me compré esto y es bonito, me regaló mi madre este chaleco, estoy valorando el trabajo de otros. Entonces, nuestra subjetividad hoy día corre el riesgo de avanzar a una mercantilización, y la interculturalidad propone una dirección distinta desde una perspectiva crítica de poder señalar que debemos valorar y valorarnos como personas y reconocernos nuestra experiencia. Es esta reflexión crítica que nos planteas,
tú me corregirás o no, me parece que se empata mucho también desde una perspectiva muy marxista, cuando dices el reconocimiento, eso que Marx lo denominaba la conciencia de clase, ¿no? El saber que eres un sujeto, que estás en relaciones, en interacciones, pero que siempre tienes que recordar tu historia, tu ubicación y por supuesto saber que esa historia es la que demarca el camino, ¿no? En esa medida te pregunto, ¿crees que todavía es vigente hablar de conceptos marxistas cuando hay una narrativa incluso que te plantean que eso es del pasado? Bueno, del pasado tiene que ver con constructos negacionistas que muchas veces están enmarcados en un atrapamiento ideológico que no permite mirar otras experiencias, no permite releer la historia, releer la experiencia, releer a teóricos que han jugado un rol fundamental en la historia, y en este sentido el marxismo propiamente, Carlos Marx, Federico Engels, etcétera, ellos nos plantean una serie de elementos que hoy día están en la realidad, es decir, no hay nos Vigentes. parte y vigente el problema de la plusvalía, hoy es presente hoy día, y el valor de cambio, valor de uso, etcétera, ¿te fijas? Pero yo creo que también todos estos pensamientos que tienen unas bases marxistas avanzan. Por ejemplo, yo tomo mucho lo que es la epistemología del profesor Hugo Semmelmann, que se llama la epistemología de la conciencia histórica, ¿no? O del presente potencial. Y él recoge justamente todo lo que fue la experiencia latinoamericana y nos lleva a la idea de que el sujeto no puede ser reducido a un rol de función, que debe reconocer su realidad, y nos plantea un concepto también que es un concepto sobre el conocimiento, señalando que el conocimiento es aquello que me permite reconocer lo que me envuelve y romper las limitaciones. Y eso es Ujú. aplicable a un niño, a una guagua, a un bebé, Sí, hasta un adulto, ¿no? Y claro. son muchas las expresiones en cuanto nosotros progresivamente vamos rompiendo limitaciones, porque hay veces hay ciertos constructos, ciertas situaciones que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con razones económicas, o que tienen que ver con situaciones socioemocionales que nos detienen en nuestro avance. Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy día decir que ciertos constructos Ujú. teóricos de pasado no permiten es una pregunta que nos lleva a decir también cuidado. Cuando nos quedamos atrapados en un marco y una atrapadura ideológica tal vez no existe, pero cuando ampliamos la posibilidad de lectura del pasado, nos permiten recuperar y reconocer experiencias históricas para remirarla y ponerla en acción en función de nuevas perspectivas y nuevas visiones, que no son las anteriores. Claro, y ahora que le citas al maestro Hugo Semmelmann, ¿no? Todo el tema de la conciencia histórica, el sujeto en relación, el sentipensar también, a propósito de que estamos en año de recuerdo de Falsborda, ¿no? Y todo Por eso, que es supuesto. una cuestión muy importante. Un poco ahí, ¿cuáles son los desafíos que se enfrenta la academia, la universidad, cuando estamos formando educadores Ujú. y que deberían comprender que el mundo es un mundo intercultural, ¿no? Pero claro, hay un contexto, como lo has planteado, mercantilizado, incluso subjetividades mercantilizadas. ¿Cuáles son esos desafíos para formar a las nuevas generaciones de educadores? Sí, ahí yo creo que recuerdo una frase muy importante en Colombia, cuando estábamos en una actividad que tiene que ver con Hugo Semen, con un centro de investigación que trabajaba en IPECAL, en el cual estaba justamente una persona y se hablaba de que en tiempos de desesperanza hay que mantener una esperanza. Yo creo que eso es lo primero. Sí, yo diría que en la formación docente, en el trabajo en la universidad, en el trabajo en la educación secundaria o media, en el trabajo en la educación inicial, un profesor tiene y profesora tiene una primera responsabilidad de dar esperanza al futuro. Es decir, no podemos partir derrotados en nuestra experiencia pedagógica. Particularmente yo trabajé durante 18 años en educación media en el Colegio Ujú. de Santiago, y posteriormente terminé trabajando en la universidad porque había cumplido un ciclo y se me dieron las posibilidades, además de estar en relación siempre con la universidad, ya trabajando en la enseñanza secundaria y básica, ¿no? Y yo creo que ahí en eso de que sugerencias, primero es la autonomía y considerarse primero intelectuales. Pero cuando hablo de intelectuales no estoy hablando de intelectuales escondidos en una torre de marfil, ni lectores de muchos libros. Estoy hablando de un intelectual que se piensa a sí mismo, piensa lo que está haciendo y cuál es el sentido de lo que está haciendo. Ujú. Y en segundo lugar, la direccionalidad, es decir, hacia dónde yo quiero ir.
porque quiero ser protagonista de mi experiencia. Obviamente, seguramente aplicando un currículum nacional Ujú. que no se contradice. La pregunta sería, ¿qué más le vas a aportar a ese currículum? Claro. No pelear el currículum esencialmente, lo peleamos y lo transformamos cuando se da espacio de posibilidades para que ello ocurra. Pero si yo como profesor en cursos de secundaria debo pasar un currículum, mi actitud no debe ser el pelear con ese currículum en el cual me están diciendo, mire usted, esto debe trabajarlo, sino decir de qué manera lo trabajo, que lo potencio y le agrego tal elemento que le doy vuelta y le hago un giro epistemológico que permite potenciar a quién, a los sujetos y sujetas que están en la sala de clase, que ven una forma didáctico-metodológica de transformarse a sí mismos y de transformar su futuro. Yo creo que Ujú. ahí hay un gran desafío, pero para eso tenemos que mirarnos al espejo, ver hacia dónde nos dirigimos, cuál es el sentido de nuestro trabajo y muchas veces recuperar el sentido para recuperar también nuestra alegría. Ujú. Ahora, en tiempos complejos, quiero Claro. aclarar eso, este no es un tiempo en el cual todo es está muy abierto, muy fértil. Estamos luchando contra corrientes hegemónicas que nos llevan a la desesperanza, ¿no? Y que tiene que ver con el modelo neoliberal que nos lleva y nos trae mucho crecimiento de todo lo que es el crimen organizado, de la pérdida del sentido, redes sociales, en fin. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner énfasis en nosotros como personas posibles de tomar una dirección que permita construir futuro, entendiendo que el futuro se construye a partir del presente, pero esencialmente es pasado en movimiento. Ujú, claro. Y en esa medida, digo, tú coordinas también un diplomado en educación, pero que tiene un abordaje fundamental, un concepto importante que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Y esta pregunta no quería dejar pasar un poco en contextos donde incluso existen gobiernos más radicalizados. Citabas el caso de Palestina, lo que está ocurriendo, un poco la necesidad de retomar el diálogo sobre los derechos humanos me parece Ujú. que es una cuestión urgente. No sé cómo estás mirando tú ahí desde la producción académica que sale de un programa de posgrado frente a educación en Ujú. derechos humanos. Fíjate que en el último tiempo hay una experiencia de 8 años en educación en derechos humanos a partir de que he sido el coordinador del diplomado, o sea, Ujú. que lo gesto junto a un equipo de profesores, pero que donde hemos puesto el énfasis en algo didáctico metodológico. Quiero dar un ejemplo. En una oportunidad estábamos en un evento en el segundo módulo, que era Ciudadanía y Derechos Humanos. También tenía interculturalidad. Y de repente estábamos viendo los juicios, los estereotipos que existían. Y estábamos viendo en una puesta en escena, no algo, algo muy dinámico en la sala de clase, donde habían muchos profesionales. Había un grupo de 5 que eran de la área de la kinesiología. Alguien diría, "¿Pero qué hacer aquí en kinesiología en un curso de educación en derechos humanos?" Y ellos se fueron con la convicción que sus pacientes no eran usuarios, eran personas. Personas. Pero estábamos en ese momento y de repente hicimos el tema de un chiste, ¿no? Entonces el chiste era un chiste que maltrataba a otra persona, particularmente mujeres. Y uno de esos personas se acerca a mí por atrás y me dice, profe, aproximadamente una persona de 40, 45 años, me dice, acabo de darme cuenta que si yo me río de estos chistes soy cómplice. Entonces es un punto de resignificación. ¿Por qué pongo el punto en esa especificidad? Yo creo que hoy día trabajar ámbitos como la educación en derechos humanos, el tema de la experiencia de los pueblos aborígenes, su historia, debemos trabajarla pedagógicamente en la sala de clase para que la persona resignifique, porque muchas han sido construidas por ángulos de construcción de conocimiento dominantes. Y son personas que no han podido asistir a otros ángulos de miradas porque no ha habido profesores y profesoras que se lo muestren. Pero cuando ven otros ángulos, se aperturan a otras posibilidades. Y eso hace que remiren el mundo y se remiren a sí mismas, se espejen. Y eso produce transformación. Y eso es algo que debemos avanzar hacia lo que es construir una sociedad con perspectivas de paz, de futuro, de sustentación,
temas ambientales que están ahí presentes. Entonces, claro, hablar de Palestina, hablar de lo que fue la experiencia dramática de derechos humanos en América Latina, implica ver la educación en derechos humanos como una posibilidad de transformación, en tanto cuanto mi relación como docente con el estudiante debe inscribirse en esa relación y yo no puedo utilizar el conocimiento como poder, que es lo común. Entonces, yo creo que ahí hay un punto que es relevante. En esa construcción somos responsables, pero debemos ser protagonistas de la construcción de futuros amables y posibles a partir de ciertos elementos que nos dan y fortalecen la dignidad de la persona. Y la dignidad de la persona tiene que ver primero con su cuerpo, mi territorio cuerpo, requiere dignidad. Entonces cuando el otro, la otra me mira, mi cuerpo debe ser mirado con dignidad. Pero yo también debo mirar al otro con la dignidad. Y de ahí que el chiste, la broma y muchos vocablos producen inferiorización, maltrato, etcétera. Pero la cultura dominante nos acostumbró a eso y eso nos lleva a fricciones que generan violencias. Entonces, esto de la educación y la construcción de la educación en derechos humanos y el mejoramiento de las relaciones sociales en una sala de clase, pero en cualquier nivel, universitario y de base, educación inicial, es relevante en tanto cuanto nos sentamos responsables de gestionar esos espacios amablemente. Excelente, Carlos. Queremos agradecerte por este diálogo, por este compartir. Realmente un aporte significativo para pensar también la educación en clave de derechos humanos y sobre todo de lo que mencionabas, ¿no? Tener la esperanza en momentos de desesperanza y cuando sabemos que la realidad y el contexto mundial y latinoamericano enfatiza un crecimiento del neoliberalismo que genera subjetividades individualistas o, como lo decías, subjetividades incluso mercantilizadas. Así es que muchísimas gracias, Carlos, por este diálogo y por compartir con nosotros este No, espacio. muchas gracias a usted y valorando este encuentro de interculturalidad que es fundamental para poder eh, mirarnos y aportarnos en construcción de futuro. Yo lo repito, pero creo que es fundamental. Y algo que no se lea, el derecho a luchar por la alegría, que también es fundamental. Excelente. Gracias por ese mensaje.